Hoy día nos toca hablar del desarrollo motor, de las fases sensibles, del cómo se desarrollan las distintas edades y etapas cruciales para el desarrollo de la motricidad humana, la condición física en las fases sensibles. Ya habíamos hablado de la crecimiento y maduración de acuerdo a la edad biológica, infancia, niñez, pubertad, adolescencia y adultez. Cada etapa tiene sus características y en cada etapa hay una fase sensible. Y en esa fase sensible es donde más hay que estimular el desarrollo entonces de este aspecto de la condición física para poder desarrollarlo en práctica, en forma práctica, ¿no es cierto?, teniendo las posibilidades de espacio y medios para lograr una mejor calidad de vida y una vida más saludable desde el punto de vista de la actividad, ¿ya? De una vida activa, no una vida pasiva. Entonces, bueno, vamos a conversar sobre ese tema para después ir desarrollando algún tipo de trabajo práctico, ya teniendo bien claro estos aspectos de base teórica. Vamos a empezar a tratar de hacer un desarrollo de actividades más de tipo práctica a medida que ustedes se vayan incorporando para darle un mejor efecto al taller en el sentido de que hay una participación más activa, pero se requiere más participación de ustedes. Acercarse a los talleres, no dejarlos de lado. Entonces vamos a compartir ahora una ventana. Cancelar. Vamos a abrirlo primero porque está cerrado. Ya. Ahora sí, vamos a compartir entonces. Ventanas. Una ventana. Aquí está. Bueno, ¿de qué se trata las fases sensibles? A ver, vamos a verificar que esto esté funcionando todo. Desarrollamos todo. Dejar de compartir. Ya. Ya. Funcionando. Ya. ¿De qué se trata entonces las fases sensibles? En las distintas edades, que tienen las personas, hay fases sensibles. Y estas fases sensibles se destacan por distintos periodos. Entonces, por ejemplo, la velocidad, la flexibilidad, la agilidad, la fuerza y la resistencia tienen etapas donde se debe insistir más en su estimulación. ¿Ya? Es así como la resistencia tiene su etapa más importante en los 20 años de edad, pero se puede progresivamente, por ejemplo, ir estimulando el desarrollo a partir de los 6 años en base a juegos, estableciendo una meseta entre los 11 y los 17 años, donde también hay una meseta, pero con una leve declinación, por los picos de crecimiento con respecto a la pubertad, a la maduración hormonal. A partir de los 17, la resistencia ya se puede empezar a insistir en un mayor intensidad y cantidad de trabajo, en realidad más que la intensidad en la cantidad de trabajo, a partir de los 17 hasta los 20 años. Y los 20 años de nuevo se establece una meseta para llegar paulatinamente hasta más o menos los 40 años en su desarrollo y en realidad su perfeccionamiento. Lo mismo pasa con la fuerza, a pesar de que la fuerza existe desde que uno nace, porque si no podríamos tener movimiento, pero la fuerza como para su desarrollo y crecimiento en el sentido de entrenamiento y estimulación, tiene varios puntos donde se pegan saltos. El primer salto importante comienza a los 8 años aproximadamente, después parte de nuevo subiendo a los 12 hasta los 14, 15 años. Hay una leve baja entre los 14 y los 16 años en que es una fase que
también hay un pic de crecimiento y por lo tanto se pierde un poco el tono en función de el desarrollo longitudinal de los huesos y de los músculos. Entonces se pierde un poco el tono porque hay un estiramiento, hay un crecimiento en estatura y por lo tanto hay un poco de pérdida de tono. Y después nuevamente se empieza a estimular la fuerza y sigue creciendo hasta alrededor de los 40 años, a partir de los 17 años hacia arriba. La flexibilidad, que es una condición que es de desarrollo inverso. La condición física al punto de la flexibilidad, agilidad, movilidad articular, elongación, se va perdiendo a medida que se va avanzando en la edad. La maduración y el crecimiento en este caso perjudican, si no tiene una buena estimulación de desarrollo de la flexibilidad, perjudican entonces su desarrollo. Y por lo tanto hay que estar permanentemente estimulando y son todas las edades requeridas. Si no la estimulamos, va a partir de creciendo desde el año de nacimiento, ¿no es cierto? A partir de, fundamentalmente, de los 4 años hasta los 20, en una baja porcentual bastante importante. La velocidad, al igual que las otras anteriores, no la flexibilidad, se estimula a partir de los 4 años, teniendo un pico importante entre los 13 y los 12, que hay una baja leve, también por el salto de la pubertad. Hay un pico a los 11, pero después baja hasta los 14 y vuelve a subir a partir de los 14 hasta los 30 años más o menos. Y se debe estimular en todas sus formas. Velocidad de reacción, velocidad de aceleración, velocidad máxima. ¿Ok? Es muy importante el desarrollo. Y después vamos a ir viendo cómo son formas de estimulación. Entonces, las capacidades físicas en las fases sensibles, que son por edades, ¿ya? Que están bien marcadas, se conoce la edad más propicia, entonces, para estimular estas cualidades, estas capacidades, perdón, que se transforman, ¿no es cierto?, en cualidades dependiendo de cómo se puedan ir desarrollando. Entonces, para entrenamiento de resistencia de baja intensidad podemos comenzar entre los 5 y los 6 años en base a juego, en caso de resistencia aeróbica, no anaeróbica. El niño en la resistencia anaeróbica lo trabaja en base a juego y se cansa y se va a parar y va a descansar, pero la resistencia aeróbica va a tener que estar muy motivado para sostener un esfuerzo en un tiempo prolongado y que le signifique un esfuerzo gradual y de baja intensidad para que sea un efecto aeróbico. ¿Ah? Entonces, en cuanto a la anaeróbica, progresivamente, después de la pubertad, 14 y 15 años, ya podemos insistir un poquito más en trabajos, ¿no es cierto?, de entrenamiento de esa condición. Pero antes de esa edad, solamente en base a juegos y específicamente orientada hacia la capacidad de resistencia aeróbica. Dentro de la capacidad física, también tenemos la fuerza, que se puede estimular más la potencia que la fuerza máxima desde los 8 a los 12 años y siempre con esfuerzo de baja sobrecarga, sino que más que nada con el propio peso del cuerpo, traccionar, empujar, remolcar, ¿no es cierto?, levantar, alzar, lanzar, todo lo que es con velocidades de ejecución lo más alta posible, movimientos rápidos, ¿ya? No lentos, movimientos rápidos en estas edades, aprovechando que también hay una cierta característica que se va a dar entre los 11 años y los 14 años. Como hay una pequeña baja ahí, hay que insistir en que se mantenga lo más posible también la velocidad junto con la fuerza, que es la velocidad es una derivación de la fuerza por su posibilidad de moverse y romper la inercia y causar aceleración, ¿ya? Entonces, en la medida que se practica de esta manera, con alta velocidad la fuerza, que sería fuerza por velocidad como potencia, se mejora mucho en este sentido su desarrollo. Y la velocidad, debemos tener en cuenta que podemos mejorar su velocidad de reacción y de frecuencia, de rapidez de movimiento entre los 6 y los 7 años. Hay que estimular mucho el sistema nervioso, entonces, en base a la velocidad de reacción y de frecuencia de movimiento. En este caso sería velocidad gestual, ¿ya?
hasta los 6, 7 años. Entre los 11 y los 12, la capacidad de aceleración y velocidad máxima también debe de trabajarse mucho, pero con bastante cuidado, porque están, especialmente las damitas, en etapa de crecimiento, ¿no es cierto?, de estilo, de longitud, de segmento, y como se está produciendo ese fenómeno en el crecimiento y el desarrollo, es muy poco probable que tenga una aceleración muy alta y puede, por un excesivo esfuerzo, desgarrarse, porque el músculo tiende a perder un poco de fuerza por el estiramiento que está teniendo, el desarrollo en longitud, ¿ya? O sea, que estimular más que nada la velocidad de reacción y la velocidad en cuanto a rapidez de movimiento, en cuanto a frecuencia de movimiento, ¿ya? Pasados los 15 años, 16, 17 años, ya entonces uno puede buscar más la velocidad en base a la aceleración, mejorando la fuerza explosiva, la fuerza potencia, ¿ya? Y tenemos finalmente en la fase sensible la agilidad, que si nosotros vamos de nuevo al gráfico, la flexibilidad, la agilidad, la elongación, la movilidad articular. Si ustedes ven, parte, ¿no es cierto?, en un nivel bastante alto. Las guaguitas son muy flexibles, muy dúctiles, muy elongaditas, ¿no es cierto? Pero a medida que vamos creciendo en las edades, ¿no es cierto? Acá ya, por ejemplo, hay una notoria baja a partir de los 7 años, después hay otra baja disminución después de los 10, ¿no es cierto? Y de los 15 hacia adelante cada vez menos posibilidades. Entonces, por lo tanto, es la eh, cualidad física o condición física que más se debe insistir en practicar, ¿ya? Entonces, esta capacidad encontramos que es involucionante, es decir, va perdiéndose con los años, y será fundamental el trabajo en todas las edades y en todos los niveles de desarrollo muscular que se puedan dar, ¿ah? Sobre todo, insistir en la época de la adolescencia en este aspecto. Entonces, ¿cuáles son factores que originan diferencia en esta capacidades condicionantes en las distintas fases sensibles? Consideramos entonces que un edificio sostenido en dos fuertes pilares será la condición física, anatómica y fisiológica, ya sea la estructura que uno ve por fuera, músculos, huesos, pero también la interna, la orgánica funcional, corazón, pulmones, riñones, hígado, etc. Entonces, en la medida que se desarrolla un buen y correcto estructuración de programas de entrenamiento de actividad física orientados, ¿no es cierto?, hacia las distintas condiciones que pueda tener la persona interna o externa, anatómico-funcionales, condiciones en general de estructura, peso, proporciones corporales, composición corporal también, ¿no es cierto?, interna, vamos a poder asegurar que la calidad del programa de entrenamiento, del programa de actividad física, va a ser el adecuado considerando esos parámetros. Y aquí tenemos que diferenciar a las personas por sus estructuras anatómicas, primero que todo, endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, ¿ya? Estas son clasificaciones que se hacen para determinar el tipo de estructura anatómica externa, y obviamente influye en lo interno también, que tienen las personas, y así entonces desarrollar actividades un poco más especializadas y orientadas a cada forma o a cada tipo o categoría de persona. El mesomorfo es una persona más atlética, musculosa, ¿no es cierto?, activa, desde el punto de vista de la fuerza, muy fuerte. El endomorfo es la persona más de características de obesidad, más sedentario, menos activo. Y el ectomorfo es una persona ya más delgadita, puede ser activo de todas maneras, pero que tiene un nivel de desarrollo muscular más bajo que los otros dos, ¿ya? Es de un tipo que puede ser más de tipo resistente quizás, o para en el caso de algunos deportes como puede ser la gimnasia, saltos ornamentales, atletismo en algunas pruebas atléticas, ¿ya? Voleibol también puede ser. Son tipos a lo mejor delgados, pero muy fuertes, muy rápidos también, ¿ya? Acá el único que podríamos determinar que tiene problemas físicos estructurales a simple vista sería el endomorfo, porque vamos a detectar
grados de obesidad a simple vista. Y por lo tanto sus programas de entrenamiento en base a la estructura tienen que ser diferenciados, ¿ya? Y obviamente, además, en base a la fase sensible en que se encuentre, de acuerdo a la edad, el sexo que tenga, se va a estructurar también su plan, porque puede estar en una fase sensible cada uno de los tres en distintas fases, por la edad de desarrollo biológico, sobre todo. No por la edad cronológica, de desarrollo biológico, ¿ya? Entonces, el somatotipo, que es una característica de cada individuo, ¿no es cierto? Ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. El ectomorfo, entonces, es una persona de extremidades largas, delgado, poca grasa, ¿ya? Por lo general, el flaco, y poseen predisposición a desarrollar los músculos ni a almacenar mucha grasa. Son personas que no son de mucho, tienen un metabolismo acelerado generalmente, y no son de mucho buenos para comer tampoco, ¿ya? Son muy activos y comen lo que necesiten y no lo que no necesitan. Son personas bastante organizadas generalmente, y si no, también podrían ser personas que tienen algún grado de desnutrición. Pero eso habría que verlo desde mucho antes, desde que están desarrollándose en su infancia, ¿ya? Entonces después tenemos el mesomorfo, que es el macizo, el musculoso, dimensiones promedio de un dorso macizo, bajos niveles de grasa, alta concentración proteica, hombros anchos, cintura delgadita. Eh, Usualmente son identificados como los hombres más fuertes o las personas más fuertes, porque esta característica a veces se le puede dar a las mujeres, no solamente a los hombres, ¿ya? Pues posiciona entonces a tener un buen tono muscular y a ser personas en general fuertes, sin almacenamiento mucho tampoco de tejido graso. Y los endomorfos, como decíamos, son personas más de tipo obesa, poseen predisposición a almacenar grasa, y entonces para poder establecer el conocimiento de esto, utilizamos herramientas que se denominan somatocartas, se utilizan para poder clasificar a estas personas y buscar las características favorables para desarrollar una actividad física que sea, que les permita ir mejorando su rendimiento y su adaptabilidad, ¿ya? Es importante que se tenga este conocimiento para hacer una práctica incluso después más selectiva desde el punto de vista de los deportes. ¿Cuáles son las condiciones fisiológicas entonces que ahora también, no solamente las estructurales, sino que fisiológicas internas, de reacciones también dentro y de regulación de procesos que hay dentro del organismo a través del proceso metabólico, anabólico y catabólico también? Está la salud orgánica, el buen funcionamiento del aparato cardiovascular, el buen funcionamiento del aparato respiratorio, el buen estado del sistema nervioso, descansar las horas de sueño que corresponda, la buena composición muscular en el sentido de que las personas tengan el tono que corresponde, tono muscular para su edad, que tengan la fuerza suficiente de acuerdo a la edad y la fase sensible en que se encuentren, y el consumo máximo de oxígeno, que eso ya está relacionado con parte de la genética también y con la vida activa que puedan tener. ¿Ya? Son entonces condiciones fisiológicas que vamos a tener que considerar para establecer sistemas de entrenamiento, ¿no es cierto? O tipo y estilo de vida que vamos a desarrollar, o tipo de actividad laboral también que vamos a enfrentar, o cómo vamos a enfrentar la actividad laboral futura, o cómo vamos a organizar la vida activa de la familia. Es muy importante entonces cuando hablamos del desarrollo motor, no es solamente pensar en el deporte, sino que hay que pensar en la salud, en una vida activa para tener una mejor calidad de vida, evitar los riesgos de enfermedades, sobre todo ahora que estamos con pandemia, porque es una buena herramienta para una salud compatible con el estilo de vida que uno elige. Entonces, las condiciones fisiológicas determinan el funcionamiento y el nivel interno de nuestro cuerpo, ¿ya? El sistema circulatorio y respiratorio están íntimamente ligados con la cualidad física de la resistencia cardiovascular. El sistema musculoesquelético está ligado con la fuerza, ¿no es cierto? Con la capacidad de movernos. La fuerza, capacidad de igualar o vencer una resistencia. El sistema nervioso guarda relación con todo, pero puntualmente con la capacidad de trabajar, especialmente en situaciones de descanso, que pueda recuperarse bien el sistema nervioso
como para ejercer esfuerzos con velocidad, por ejemplo, o rapidez. No puedo yo pensar en moverme rápido o entrenar para la velocidad si estoy cansado o no tengo el suficiente sueño recuperado o no tengo la suficiente energía. Entonces, todo eso afecta al sistema nervioso y por lo tanto no se va a mejorar mucho en ninguno de los aspectos que quisiera yo entrenar, y especialmente la velocidad y la fuerza. ¿Ya? Porque uno puede entrenar un poco cansado la resistencia, de hecho se mejora un poco más la resistencia aeróbica. Si uno ha estado acumulando cansancio en el día y entrena en la tarde, un trabajo de baja intensidad en capacidad aeróbica, incluso hay estudios que dicen que se mejora aún más la capacidad porque el cuerpo está obligado a responder a ese esfuerzo y producir una mayor cantidad de glóbulos rojos por adaptabilidad al nivel de esfuerzo que se está realizando. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la flexibilidad, bueno, habíamos dicho, como habíamos señalado en el gráfico, ¿no es cierto? En el gráfico con la zona amarilla, no podemos descuidar en ningún momento esta condición para mantenerla, porque siempre va a tender a caer, a bajar su rendimiento. Y es por eso que nosotros no podemos entonces pensar en hacer poca flexibilidad. Tenemos que trabajar todos los días, distintos grados de la flexibilidad, todos los días, ejercicios compensatorios de elongación, de adaptabilidad, de ajuste postural sobre todo. De ajuste postural sobre todo para tener una mejor postura y calidad de vida y no tener riesgos que en el paso de los años se van acumulando y se van por estrés, por uso o por mal uso en realidad, se van produciendo anomalías en las plantas de los pies, en la columna principalmente, en las articulaciones de la rodilla o cadera, cuando son un poquito más viejos algunas personas. Entonces son pilares esenciales, ¿no es cierto? Pilares esenciales, la estructura anatómico-funcional y fisiológica. Fisiológica para el desarrollo de la condición física en las distintas edades y fases sensibles. De acuerdo a la edad, el sexo hace diferencia. Son características personales, pero también se hace diferencia con la edad y el sexo de la persona. Entonces, la confluencia de estas variantes hacen que la condición física sea particular para cada individuo. Podemos trabajar programas de entrenamiento en grupos, pero en la forma en que se asimila esa dosificación de la carga de trabajo físico, incluso laboral, diaria, ¿no es cierto?, en estas 18, 16 horas que la persona está despierta, son totalmente personales. La adaptabilidad a las cargas de trabajo físico del día, con entrenamiento o sin entrenamiento, son totalmente individuales. Entonces hay que considerar todos esos aspectos y la vinculación con los procesos energéticos que está teniendo, porque podemos entrenar un grupo grande, pero no todos comen igual, no todos duermen igual, no todos se asimilan igual, no todos toman la misma cantidad de líquido, etcétera, etcétera. Entonces, los procesos adaptativos y la evaluación tienen que ser totalmente individualizados. ¿Ya? Eso es muy importante a la hora de programar y realizar un trabajo. ¿Cómo evoluciona la condición física a la medida que van pasando los años? Por ejemplo, la evolución de la fuerza como uno de los factores de movilidad, de producir movimiento, es muy importante por las edades. De entre los 6 y los 10 años, el desarrollo de la fuerza es bastante lento por todo lo que significa el estiramiento, el crecimiento en longitud, en estatura, dijéramos, de las personas. ¿Ya? Y se mantiene más o menos paralelo entre los damas y varones en esas edades. Después, a los 11 años, aumenta el desarrollo de la fuerza, especialmente en las mujercitas, por el pic de crecimiento hormonal, y después el hombre como que la equipara y después la supera. Porque en una diferencia de masa muscular, las señoritas tienen un 30% más o menos menos masa muscular que los varones, por eso tienen menos fuerza, ¿ya? Pero tienen más resistencia orgánica, porque su cuerpo en las damitas está preparado para sostener una vida dentro de su propio organismo. Entonces, orgánicamente su resistencia orgánica, corazón, pulmones, riñones, hígado, etc., está mucho más adaptado para ese tipo de exigencia fisiológica. Después de la fuerza, a los 12, 14 años, no hay un incremento sustancial de esto, como que se estanca, hay una maduración, un proceso más lento, se estanca un poco,
pero es porque hay un aumento de la longitudinal más que de grosor de los huesos. Y entonces no hay sustentabilidad en la estructura esquelética para poder sostener un músculo que esté ejerciendo una fuerza, porque su prioridad es crecer en longitud. Así que ahí como que se pierde tono. Hay que estimularla, pero respetar la etapa de crecimiento. Tengo una experiencia reciente yo del año 2000, a ver, 18, 19, 2017 hasta el 2019. Yo tomé un chico para entrenar con todas estas condiciones evaluadas y todo el asunto, y medía 1,60 m el año 2017. El 2018 estaba midiendo 1,71 m a finales del año. El 2019 ya estaba midiendo más de 1,80 m y terminó el 2019 midiendo 1,83 m. Es increíble lo que creció y el tamaño de los pies también. Terminó calzando 46. Nunca había visto eso yo, nunca lo había visto. Es un factor genético. Su papá y su mamá son muy altos. Papá mide más de 1,90 m y la mamá más o menos casi 1,80 m, 77. Entonces tuvo un pic de crecimiento tremendo y bueno, no pudimos hacer un trabajo muy fuerte de ningún tipo, porque toda su coordinación cambiaba constantemente, su fuerza, su adaptabilidad era permanente y nunca terminaba por poder aprender bien un ejercicio, porque siempre tenía problemas de coordinación por su crecimiento. Pero bueno, igual tuvo muy buenos rendimientos a pesar de todo por el trabajo técnico y la capacidad de trabajo, la voluntad de trabajo de su familia también. Y bueno, tuvo muy buenos resultados a pesar de todo ese tremendo crecimiento que tuvo. Por su naturaleza fue mejorando obviamente todos los aspectos de la condición física, más el entrenamiento. Él entrenaba 3 veces a la semana, lunes, miércoles y sábado, pero más que nada en base a juegos por su edad. Recién tiene 14 años. Entonces comenzamos con los 12 años él a trabajar, respetando todo lo que estamos hablando acá, y esperemos que siga en un mejor nivel. Importante considerar siempre estos entornos, ¿no es cierto?, que producen adaptabilidad, porque está también dentro de los procesos adaptativos el desarrollo de la condición física en las distintas edades y fases sensibles en forma natural, ¿ya? Es entrenamiento invisible, lo que uno no ve en la sesión de trabajo. El juego, la vida cotidiana, gente que sube y baja escala todos los días, y eso puede servirle como una especie de entrenamiento, y de hecho sí es un entrenamiento, pero que no está programado. Es un entrenamiento que se hace producto de la actividad nomás. ¿Mm? A los 14 y 16 años entonces se empieza a establecer bastante la base de la fuerza, y ahí como que se estructura aproximadamente un 80, un 75, 80%, en algunos textos dice 85% de la fuerza natural total de la vida de la persona. O sea, si no se ha estimulado la fuerza de temprana edad, ya me refiero a estimular, no de desarrollar pesas, sino que trabajos donde se involucren las distintas manifestaciones de la fuerza. Después para arriba cuesta un poco más, se puede, pero es más difícil porque ya no está muy cimentado el hábito tampoco en la persona. Ya a los 17, 19 años entonces se complementa este trabajo muscular, y hay un crecimiento hasta más o menos un 44% de la masa corporal del individuo, ¿ya? Se dice que la fuerza se puede mejorar hasta más o menos los 40, 45 años, entonces la masa muscular después se consolida en grosor, ¿no es cierto? No aumenta la cantidad de fibras musculares, sino que el tamaño de la fibra, por la alimentación y por el desarrollo hormonal de las personas. A 20, 25 años de edad, hay un nivel de fuerza que se va a sostener en forma pareja, creciendo hasta los 30 años, y ahí como que se estabiliza una meseta
y es muy poco la mejora que hay, salvo que sea un programa de entrenamiento hecho en forma bien sistemática, hasta como los 40, 45 años. ¿Ya? Son pocas las personas en todo caso. La resistencia también tiene características igual que la fuerza en las distintas edades. A partir de los 8 o 9 años se produce un aumento importante en el rendimiento de la fuerza, especialmente en las niñas, hasta los 11 años, que hay un pequeño estancamiento. Luego a los 13, de nuevo hay un aumento, siempre pensando en los picos de crecimiento hormonales, ¿no es cierto? Las distintas etapas provocan adaptabilidad negativa o positiva dependiendo cuál sea la etapa. Entonces tenemos infancia, niñez, pubertad, adolescencia y adultez. En la infancia y la niñez es poco, hay un pic, pero es muy poco lo que se aumenta. Pero en la pubertad, de la niñez a la pubertad, sí hay un pic importante y se nota, digamos. No es para ser campeón mundial ni nada, pero sí se nota un aumento en forma natural de esa capacidad de resistencia, especialmente en las damitas. Y después se tienden a equiparar con damas y varones. Por lo tanto, es importante que los chicos tengan esta condición desarrollada, especialmente en base a juegos, variados para eliminar la rutina, entretenidos, ¿no es cierto? Pero que sean variados y con una cierta frecuencia de actividades durante la semana. Mínimo, en estas edades, mínimo debieran ser 3. Idealmente debieran ser 5, de lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Ya? Después de los 15 a los 17, la capacidad de resistencia aumenta, por lo mismo de que termina una etapa que es la pubertad y pasa ya a la adolescencia. Hay un cambio hormonal bastante importante y se alcanzan algunos niveles de resistencia, porque la resistencia tiene varias manifestaciones: aeróbica, anaeróbica, aeróbica potencia, aeróbica capacidad, anaeróbica capacidad y potencia también, aláctica y láctica, perdón. Pero no quiero entrar en esos detalles porque son mucha complejidad y es más de fisiología. Pero el asunto es que entre los 17, de los 15 hasta los 20 años, se consolida cierto rango de exigencia capaz de ser soportado por la persona en esfuerzos que están por sobre las 160 pulsaciones por minuto. Y esos son ejercicios de resistencia en circuitos, por ejemplo, o de velocidad, que se ocupa mucho en los deportes como rugby, fútbol, hockey, atletismo también, y entonces natación, y entonces ahí ya puede pensar a tener un cierto rendimiento que incluso permite que hayan atletas de entre 18 y 25 años de nivel mundial en los Juegos Olímpicos, ¿ya? Por ejemplo, en África. Los africanos andan muy bien en estas edades, porque ellos tienen una vida, lamentablemente, en un sentido lamentable, muy sufrida, y desarrollan la capacidad de resistencia y de adaptabilidad desde muy pequeños. Tienen que, no sé, irse corriendo 5 kilómetros, 3 kilómetros todos los días, ir y vuelta para ir al colegio, por ejemplo, o para ir a buscar agua, así de fácil, para ir a buscar agua. Y entonces, y con eso sobrevivir, entonces su organismo se adapta de una forma obligada, pero al mismo tiempo natural, y después, bueno, ellos son captados como talento y los entrenan y llegan a altos niveles de desarrollo. Siempre se paga el precio, en todo caso, de este tipo de trabajo, porque cada esfuerzo que se hace para buscar rendimientos máximos tiene un costo, tiene un costo, ¿ya? Y si no está bien documentado, bien orientado y todo, de alguna manera, la salud, el alto rendimiento va en contra de la salud. Lamentablemente lo tengo que decir porque si no sería poco profesional. ¿Ah? Después de los 20 y 30 años, la resistencia todavía se puede mantener, pero no mejorar ostensiblemente, pero sí se puede mantener al punto que hay personas que hacen las ultramaratones y están por sobre los 40 años con rendimientos increíbles. Las ultramaratones son maratones que tienen más de 600 kilómetros y se desarrollan en 10 días, más o menos. Entonces, imagínense ustedes, en promedio 60 o más kilómetros diarios, quizás, más o menos por ahí. La evolución de la velocidad. Como condición física, la velocidad es lo más malo que tiene el ser humano. El ser humano es un animal lento en general. Si lo comparamos con todos los demás animales, en general, y los mamíferos, es un animal lento.
¿ah? Se ve corriendo rápido Usain Bolt, pero si lo ponemos al lado de un chita, no hace nada. Incluso al lado de un perro. El perro le puede ganar. ¿Ya? Usain Bolt ha logrado su máxima velocidad entre los 40 y los 80 metros más o menos, que son alrededor de los 44 kilómetros por hora. Y un perro, dependiendo del perro, pero hay perros que pueden llegar a correr a 60 kilómetros por hora, por ejemplo. Entonces Usain Bolt podría estar en la mitad del trayecto y el perro todavía estando en la meta lo gana igual, por decir algo. Esta velocidad se tiene que incentivar y desarrollar, especialmente en las primeras etapas, como decíamos, con la frecuencia, la velocidad gestual y de reacción. Todo siempre en base a juego. Y también la de aceleración, pero en base a juegos. Juegos, de 6 a los 9 años. Es muy importante la estimulación en esa edad. Entre los 9 años y los 11 años, entonces hay bastante desarrollo de los factores que ayudan a la velocidad, como es la fuerza. En esta etapa hay pic de crecimiento. Recuerden que se pierde un poco de fuerza entre los 11 y los 14 años en las damas, entre los 13 y los 16 más o menos en los varones, por el crecimiento. Entonces se pierde esa capacidad de velocidad también, ya porque se ve afectado por el factor de la fuerza. La falta de fuerza provoca eso. Después de los 11 y los 12, en las damitas, hay un incremento, ¿no es cierto?, después de esa edad y mejora mucho su velocidad porque mejora la fuerza y el cambio hormonal la favorece. Lo que sí hay que tener harto cuidado, que ese cambio hormonal a veces produce que haya mucho desarrollo de caracteres secundarios, crecen las mamas, crecen las caderas, y entonces la velocidad se desajusta por coordinación, se pierde por coordinación porque cambia la estructura, cambian los ejes un poquito, cambian la disposición muscular, ¿no es cierto? Y cambian las palancas, y entonces se ve desfavorecida un poco la velocidad en ese aspecto, ¿ya? Los 12 a 14 hay índices mayores que dan más importancia a la diferencia de coordinación por el crecimiento en longitud de los huesos, especialmente, y por lo tanto hay que mantener mucho el trabajo técnico si uno quiere mejorar su velocidad en esos aspectos. Entre los 11 y los 14 años, el trabajo técnico está por sobre, el trabajo técnico y de coordinación y adaptación está por sobre el trabajo de la fuerza, por el crecimiento que está teniendo, ¿no?, el individuo, dama o varón. Posterior a esa edad, 14, 16, yo diría que de los 16 en adelante, hay una máxima frecuencia gestual, se mejora mucho la velocidad en cuanto a rapidez, frecuencia, no de aceleración ni desplazamiento, que incide en toda manera, pero también se empieza a considerar la maduración hormonal, el nivel de fuerza se mejora bastante, se nota, y entonces hay una mejora de la fuerza que se acerca a casi en un 80% de la capacidad de un adulto en jóvenes que pueden tener entre 16 y 18 años, ¿ya? Entonces, es muy buena etapa para detectar talentos en personas rápidas que puedan aplicarse a cualquier deporte si quisiera competir, por ejemplo. Posterior de los 18, 20 años, ya estamos, después de los 20, 18 años, tenemos un 95% más o menos de velocidad máxima mejorada. Si mejora aún más la fuerza, mejora la aceleración, ¿sí? Y la velocidad máxima en un grado mínimo, pero también mejora. Y posteriormente, entre los 25 y los 30 años, ya se establece una velocidad tope y posterior de los 30 ya hay una baja. Han habido en distintos deportes individuos, damas y varones, que han sostenido su velocidad hasta larga edad, como el caso de Marlene Otaís Page, una jamaicana, que compitió hasta los 40 años con un alto nivel, e incluso clasificando para los Juegos Olímpicos en 100 metros planos. Pero ellos han tenido una adaptabilidad y un entrenamiento sistemático más o menos desde los 10 años hacia arriba. Entonces, son personas muy, una en un millón. Lo mismo con un señor de las Antillas, del Caribe, de las islas holandesas, que corrió a los 40 años bajo los 10 segundos. También. Algunos también pasa que tienen maduración tardía y entonces pueden prolongar su vida fisiológicamente, su edad cronológica y su edad biológica no son las mismas.
pueden tener una edad cronológica, supongamos 40 años, pero biológicamente tienen con 3 o 4 años menos. ¿Ah? Ocurre a veces. No es siempre, no es lo común, pero ocurre. ¿Ya? La evolución de la flexibilidad, como decíamos, se va increciendo inversamente, va bajando, no va aumentando, va bajando, va involucionando. Entonces, a partir de los 6 años, ¿ya? Y con los crecimientos de engrosamiento de hueso, de longitud de hueso, de aumento de la fuerza en forma natural por el cambio hormonal, si no mantenemos el trabajo de flexibilidad, insistiendo desde unas 3 veces a la semana, por lo menos, ¿ya? No todos los días, pero unas 3 veces a la semana como mínimo, o día por medio, esto se va a ir perdiendo. Y a medida que esto va pasando la edad, cada vez uno se pone más rígido, más rígido. ¿Eh? Si vamos de nuevo al gráfico, como les mostraba al inicio, ¿no es cierto? Esta rigidez, comparativamente, si ustedes ven, todo va creciendo, sobre todo el nivel de resistencia, que es una de las capacidades que más nosotros debemos trabajar, porque durante de las 24 horas son 16, 18 que estamos funcionando, por lo tanto esta capacidad de desarrollarse, especialmente la aeróbica, esta va totalmente increciendo. Entonces tenemos que insistir en día por medio, trabajar la flexibilidad en distintas articulaciones del cuerpo para poder sostener una vida activa, sana, con menos riesgos de lesiones, y cuando uno llega pasado los 40, ¿no es cierto?, evitar cualquier riesgo en la estructura de tendones, ligamentos y articulaciones en general. Muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, la flexibilidad, recordar que tiene una involución, ¿ya? Y es una capacidad que sigue a un proceso natural de involución. Si no se presta atención, la persona va a sufrir mucho y se va a ir empeorando cada vez más paulatinamente. ¿Eh? Entonces hay que insistir mucho en el trabajo de elongación, flexibilidad, movilidad, ¿no es cierto? Y para eso requiere una vía activa. Por eso es que hablamos de desarrollo motor activo, de sistemas de entrenamiento. Esto está orientado para la vía normal y si puede, obviamente, derivarse después a una vía más activa desde el punto de vista competitivo, deportivo, recreativo. Entonces, mucho, mucho mejor. Recordar que todo esto se trabaja en distintas edades y en etapas específicamente delimitadas por edad, ¿ya? Que son las fases sensibles, ¿no es cierto?, que cuesta aprendérsela en cada edad, ¿ya? Por ejemplo, decíamos, resistencia tiene fase sensible a partir de los 6 años, tiene peak entre los 11 y los 12, baja un poquito y de nuevo tiene peak entre los 17 hasta los 40 años, que empieza a crecer, por forma natural o porque se entrena. Normalmente porque es en forma natural, pero si se entrena, mejor aún, porque es fase sensible para aprovecharla como para mejorar aún mejor su calidad de entrenamiento, de calidad de vida. La fuerza, ¿no es cierto?, parte de chiquitito, ¿ah? Desde los 8 años, increciendo en base siempre a estimulaciones de juegos. Entre los 11 y los 15 hay un notorio aumento de la fuerza, ¿sí? Después baja un poquito, ¿no es cierto? Entonces, entre los 11 y los 15, una etapa ideal para estimular y desarrollar ciertos niveles de fuerza absoluta, ¿ya? No entrena pesas, no entrena en gimnasio, fuerza natural, ¿ya? En base a juegos principalmente, y algunos elementos, ¿no es cierto?, de entrenamiento que se pueden dar en los colegios, en la clase de educación física, en base al uso del propio peso del cuerpo. Traccionar, tirar la cuerda, subir en las barras, caminar en dos manos, etcétera. Todo lo que son en base a juegos de desafío con el propio peso del cuerpo, de ajuste. Baja entre los 14 y los 16, especialmente en los varones, y en las damas también baja bastante, y después, con el pic de crecimiento nuevamente, crece hasta más o menos los 40, 45 años, las posibilidades de desarrollo, y por lo tanto, en forma natural, hay que encima estimularlos con un buen entrenamiento. Pero no así la flexibilidad. Tenemos que, por lo tanto, estimularla dentro de las 4 en la que más se debe trabajar. Después de esto, o junto con esto, la resistencia. ¿Sí?
Y la más débil de todas es la velocidad. Si ustedes ven, tiene una fase sensible bastante marcada entre los 4 y los 11 años, pero después hay una meseta. En forma natural la velocidad no mejora. Por eso que el ser humano es una persona, es un animal lento. Bueno, espero que todo esto les sirva en su vida normal y futura, como deportistas, ojalá, o como padres de familia, o como pertenecientes a agrupaciones donde se requiere un poquito de cultura y conocimiento para que el país y la gente mejore sus indicadores, ¿no es cierto?, de vida saludable, y una mejor calidad de vida. Un abrazo grande, siempre lo espero con muchas ganas. Están las actividades dadas, con los horarios, con los códigos para ingreso a las clases, así que espero que se ustedes vayan incorporando prontamente porque ya ha pasado bastante tiempo y todavía están un poquito flojos. ¿Ah? Un abrazo grande y nos estaríamos viendo. No olviden que esto tiene de alguna manera incidencia en su evaluación para la asignatura de actividad educación física 1 y 2.